Hola nuevamente y feliz día. Voy a seguir dando un poco vueltas sobre el último tema, que era el brainwashing, el lavado cerebral, que el 99.99% de las personas cargan encima y que reciben en esa fase en cuando su mente no tenía la capacidad de computar soluciones analíticas, sino simplemente grabar información, conductas o los traumas cotidianos de la vida. Eh, y voy a hablar de eso porque eso es lo que hace, o es una de las razones fundamentales por las que el universo en el que nosotros vivimos, en el planeta Tierra, es altamente incongruente. Porque tenemos que entender que habemos billones de personas en el planeta Tierra, que tenemos un sector de nuestro software que está afectado por virus, y que ese virus hace que la persona maneje cierta información o sea incapaz de computar parte de la información de la vida de manera analítica, porque él tiene internamente una información contaminada. O que tenga conductas que no son correctas o analíticas, porque él tiene un software que está parcialmente contaminado. Y que la persona carga traumas que lo han contaminado desde que era muy pequeño. Y todo esto entonces hace que la conducta del ser humano tenga muchas incongruencias, a pesar de las congruencias que también pudiera tener, debido a que también somos seres analíticos. Entonces, en el fondo, el hombre es una mezcla de analiticidad con brainwash, con lavado cerebral, y de esa manera el hombre computa la mayor parte de sus soluciones de supervivencia. Anteriormente yo había dicho que estas famosas guerras entre cristianos y musulmanes en gran medida se debe justamente a ese lavado cerebral. Por supuesto, manipulado desde arriba por personas que tienen sed de dominación y en muchos casos cumpliendo con intereses económicos y que entonces manipulan vilmente, que entienden que estas personas de alguna manera están brainwashed, tienen ese lavado cerebral y entonces los manipulan para causar las guerras, porque las guerras no tienen sentido. ¿Por qué la persona va a salir a morir por una causa? Eso es por un brainwash, eso es por un lavado cerebral, a menos que lo recluten y lo pongan en el frente de la batalla y lo obliguen. Pero ninguna guerra tiene ningún sentido. La violencia física con la muerte y la sangre no tiene absolutamente ningún sentido y solamente se puede justificar si la persona tiene el lavado cerebral encima o si la persona está siendo obligada, coaccionada o chantajeada para incurrir en una conducta de guerra. Quería aclarar y dejar eso bastante claro en esta fase del programa. Antes de seguir, ¿no? Ahora quiero tocar otro aspecto, que es el aspecto que tiene que ver con esa orden de supervivencia que todos tenemos, porque para colmo entonces todos tenemos esa orden que dice sobrevive, y ese sobrevive es a toda costa, y ese sobrevive básicamente lo que busca es la trascendencia del cuerpo físico porque el espíritu va a trascender o no trascender. Yo pienso que va a trascender, algunos piensan que no, pero mi creencia es que trasciende después de la muerte. Por lo tanto, el espíritu no necesita supervivencia porque el espíritu es inmortal. Lo que requiere de supervivencia es el cuerpo físico, y ese cuerpo físico requiere de supervivencia, como expliqué anteriormente, a través de la comida, la procreación y bueno, la creación espiritual también da cierto tipo de ganas de vivir, y en ese sentido se puede traducir en supervivencia para el cuerpo físico, pero eso ya entra en una parte más intangible, ¿no? Más subjetiva. Ya eso es lo que sería la creencia, pero vamos a mantenerlo en lo que vendría siendo la lógica pura. Y entonces el ser humano, al responder a la orden sobrevive, está buscando alimento, procreación, y lo hace ¿de qué manera? Lo hace cuando hay escasez de recursos, que ha sido prácticamente la historia del mundo. Lo hace a través de la violencia, a través de las guerras, ¿no? Entonces esas guerras tienen que ver con el lavado cerebral de violencia que la persona ha podido tener, de sobrevivir a toda costa, al mismo tiempo que tiene un aspecto de escasez que vendría relacionándose con la parte económica. Es decir, por eso las guerras tienen un aspecto económico muy grande, pero en el fondo de ese aspecto económico lo que está es la orden sobrevive, porque se pelea por la economía por cuando el recurso es escaso. Hay mayor probabilidad de pelea cuando el recurso es escaso, y también se pelea cuando la procreación es escasa. De hecho, muchos hombres buscan el poder
para poder perpetuar su genética y su sexualidad. El punto es que entonces la supervivencia tiende a ejercerse a través de la dominación. La dominación implica la fuerza, implica la violencia, implica el engaño, implica la decepción, implica cómo dar una información que te sirve a ti, pero que de alguna manera perjudica al otro, porque si esa información a ti te va a generar abundancia, es muy probable si están compartiendo el mismo pote de la vida que a él le genere escasez. Y eso explica pues muchos actos de corrupción que ocurren en las sociedades. Prácticamente en todas las sociedades existe el robo, existe la corrupción y la gente busca de cualquier manera apropiarse de los recursos a través de la decepción, del engaño y de la violencia para poder procrear y para poder tener recursos y alimentación. Ahora es interesante porque en ese mar de falsedad y de violencia, en ese torbellino, en ese huracán, dentro de ese tsunami está la parte, la propia confusión del ser humano, quien está tratando de computar, a pesar de sus propias limitaciones y del propio virus que él lleva por dentro, ese ser humano está intentando computar soluciones de supervivencia. El problema es que esas soluciones de supervivencia, además de que están contaminadas por un virus que él trae desde el momento de la gestación, del nacimiento, se mezcla entonces con la necesidad de dominar, con la violencia y con esta gran decepción y mentira que de alguna manera nos afecta a todos y que uno ve en los medios de comunicación. Los medios de comunicación están llenos en un 90% de mentiras. Uno ve, por ejemplo, las ruedas de prensa, lo que más tiene son mentiras. Las redes sociales en este momento están llenas de mentiras. Y yo creo que por esa razón nuestro amigo Elon Musk decidió crear una aplicación que diga la verdad. Y cuando una persona dice algo que no es verdad, entonces el antiguo Twitter, que hoy día se llama X, busca a través de formas comunitarias de filtrar esas mentiras dejando las verdades. Me parece una estrategia muy interesante de parte del genio Elon Musk, pero ¿por qué lo hace? Porque es imposible evitar la mentira en la sociedad en la que nosotros vivimos. Entonces nosotros tenemos que aprender a detectar esas mentiras. Es interesante porque la congruencia y la incongruencia tienen que ver con la verdad y la mentira. Y debido a eso el nombre de este programa, y por eso es que yo te estoy hablando a ti, si tú quieres saber si algo es mentira, busca ver si tiene algo de incongruente. Donde hay una contradicción hay una mentira. Y bueno, vamos a definir también la palabra congruencia, ¿no? Congruencia es cuando una cosa puede enmarcar con otra. Cuando, por ejemplo, dos figuras congruentes, dos cuadrados pudieran ser congruentes, pero un triángulo no es congruente con un cuadrado. Entonces, o la verdad que estamos diciendo es un cuadrado o es un triángulo, pero no pueden ser las dos cosas. Entonces, por eso este programa se llama Congruencias e Incongruencias, porque lo que estamos buscando acá es que tú sepas percibir las incongruencias, tú sepas ver cuando un marco no cuadra con otro marco conceptual, o cuando la persona se está contradiciendo. Y recuerda, esto es una ley del universo. Excepcionalmente falla. Donde hay una contradicción, casi siempre, en el 99% de los casos, existe una mentira. Y eso no lo puedes invalidar tú. En el próximo capítulo voy a hablar de eso.